Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Círculo Friki. Hoy estamos aquí con el señor Edward, director de Celaeno Books. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantadísimo de estar con vosotros. Y como no podría ser de otra manera, pues también con Marius, nuestra otra mitad del Círculo Friki, Muy buenas a todos. Hoy con aunque la voz un está, poco... Sí, aunque sigue ahí en su línea pachuchilla. sí, mejor habla tú, Bruno, que se te entiende mejor. De momento haré yo las presentaciones. Bueno, como habréis visto, hoy os traemos un vídeo, entrevista muy especial, y es que hoy os venimos a hablar con Edward del Berkami de Lobo Solitario. Muchos ya lo conoceréis. Para los que no lo conozcáis, Lobo Solitario se trata de un libro juego donde nos pondremos en la piel de este lobo solitario, el último superviviente de la orden de monjes guerreros del monasterio del Kai, donde nuestro objetivo será el de buscar venganza. ¿Es así, Eduard? Solo una puntualización, es una Uy, serie de librojuegos, no es solamente uno, son 32 volúmenes. Nosotros en esta campaña de Berkami estamos intentando, bueno, intentando no porque ya está hecho, estamos financiando los 5 primeros volúmenes llamados La Saga del Kai, que como bien dices, tratan la historia de el último de los monjes guerreros de la Orden del Kai, que ve como su monasterio es arrasado por unas fuerzas malignas llamadas las Fuerzas de la Oscuridad, y trata de descubrir quién ha saboteado, quién ha destruido ese monasterio, y trata de evitar la invasión de esos seres venidos de los confines del universo, de esas fuerzas de la oscuridad y sus ejércitos. La trama continúa en diferentes sagas posteriores, como la saga de Magna Kai, la saga de Master, hasta completar esos 32 volúmenes que te comentaba antes. sí, luego hablaremos de la serie de volúmenes de más para adelante. Pero bueno, antes de nada, lo primero, felicitarte por esa financiación en tiempo récord que fue brutal. ¿Cuántas horas tardasteis exactamente? La verdad es que estamos todavía en estado de shock. Fueron 3 horas y 40 minutos para conseguir los 25.000 euros, que se dice muy pronto, pero es una cantidad muy alta para un Increíble. crowdfunding que se suele lanzar en España. Pues lo hicimos en 3 horas y 40 minutos, y no solo eso, duplicamos la cantidad hasta los 50.000 antes de las primeras 24 horas. Es una cosa espectacular que solo podemos agradecer al fandom de Lobo Solitario y a toda esa gente que ha confiado en nosotros en esta campaña. No, fue brutal. La verdad es que llegar a esa financiación tan rápido a veces pasa, ¿no? Pero es que ya no solo llegar, sino encima doblar, ¿no? Esa cantidad en tan poco tiempo resulta un hito increíble, ¿no? Por lo tanto, pues nada, desde aquí, pues muchas felicidades. Ahora ya sabiendo que tenéis esa seguridad del proyecto fundado, pues bueno, todo lo que venga a partir de aquí, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, Y de hecho ya llevamos desbloqueadas, te estoy hablando de memoria, creo que 9 recompensas adicionales, entre 7 y 9, no estoy completamente seguro, y es algo pero realmente impresionante por la confianza que ha depositado la gente en nosotros. Nos llena de una satisfacción enorme, y el agradecimiento es a ellos, a los mecenas que han estado ahí desde el primer minuto volcados con Lobo Solitario. Luego hablaremos y mostraremos los stretch goals que nos hace referencia, aunque me parece que tendréis que inventar de nuevos, ¿eh? Este paso. Te soy completamente sincero, fue tal la velocidad de desbloqueo de nuevas recompensas que nos cogió completamente por sorpresa. Teníamos muchos preparados, pero teníamos otros que solo estaban abocetados, ¿no? Porque pensábamos que, bueno, una semana tendremos tiempo de ir preparando el crowdfunding para que sea más visual y que la gente vea todo el material que tenemos en la recámara para ir secando. Pero es que se quemaban recompensas a cuestión de una por cada media hora, y eso sí que era totalmente impensable. Teníamos al equipo de grafismo completamente desbordado, sacando las versiones preliminares de todos esos productos que tenemos apalabrados, incluso algunos todavía se estaban negociando, como
ya os daré algunas pistas de una sorpresa que tenemos para el final y que no sabemos si va a poder salir. Pero vamos, fue espectacular. Totalmente a contrapié estábamos. Bueno, yo por mi parte me quiero sumar a la felicitación, ¿vale? Porque, bueno, yo también lo veo algo brutal porque, claro, no es solo que se fundara en poco tiempo, que sí, ¿no? Pero es que normalmente los Berkamis suelen tener una financiación más baja, ¿no? O sea, suelen ser proyectos, digamos, que piden menos, ¿no? Vuestro proyecto es que se fundó en horas, pero es que hablamos de 25.000 euros, vamos, que eso a lo mejor en otras plataformas de crowdfunding puede ser más normal, pero en Berkami no tanto. Yo al menos no lo he visto, ¿no? Esto normalmente. Te comento, nosotros tenemos una cierta experiencia en el mundo del crowdfunding. Este es nuestro cuarto crowdfunding, el tercero relacionado con el mundo de los librojuegos. Y nuestra experiencia en el mundillo nos lleva siempre a ver realmente cuáles son las posibilidades de cada producto. No es un trabajo, digamos, improvisado. Una campaña de crowdfunding de Selaeno Books suele llevar muchísimo trabajo detrás. Un trabajo de planificación que puede comenzar incluso 6 meses antes del lanzamiento de la campaña. Durante 3 meses estamos planeando la viabilidad de la idea, estamos buscando la forma de sacar un producto que sea atractivo para la mayor cantidad de personas y buscar los canales para comunicarnos con esa gente. Nosotros tuvimos muchísima suerte con nuestro primer crowdfunding, Chuscusulhu, la colección de libros-juegos que adapta la obra de Howard Phillips Lovecraft al formato Elige tu propia aventura. No sé si la conocéis, espero que sí. La sacamos también por crowdfunding. Y nuestra intención era sacar un crowdfunding como el que dices tú, un crowdfunding pequeñito, pidiendo la media de recaudación en España, que son entre 3.000 y 3.500 euros, y sacar un solo volumen. Pero tuvimos la suerte de contar con el asesoramiento de expertos en crowdfunding de Francia, que nos cambiaron la mentalidad, nos dieron una serie de pistas, indicaciones para que las campañas se convirtieran en algo más profesional, algo más planificado, algo que estuviese, digamos, apelando a los gustos del mecenas más que a nuestros propios gustos. Y eso es muy importante. Muy importante tenerlo en cuenta. Estamos muy satisfechos, muy contentos y sí, pero aún así, por mucha planificación, por mucho trabajo, siempre hay un componente suerte y siempre hay un componente de confianza que no podemos más que agradecer. Muy bien. Bueno, entrando ya un poco más lo que sería en este Berkami, ¿no? O sea, en esta saga de librojuegos, en la descripción del vídeo dejaremos enlace a todo, al Berkami, bueno, a todo lo que vaya surgiendo, lo que vayamos hablando en esta charla. Pero para el que no lo sepa, bueno, la mayoría lo saben, pero un librojuego, digamos, vendría a ser un libro donde encarnas a un personaje, tú lees una historia, pero debes ir tomando unas decisiones. Entonces, en función de las decisiones, pues la historia pues acaba cogiendo un camino, otro, tira por un lado o por otro, ¿no? Y en este caso, incluso, digamos que el personaje tiene su hoja de personaje, como podría ser en una pequeña hoja, ¿no? Donde, aparte de tener lo que sería el nombre del personaje, pues tenemos las armas que lleva, objetos, comida, mapas, las disciplinas del CAI que domina, todo esto, ¿no? O sea, que se trata, que tiene como un sistema de juego donde también se utilizará, bueno, no sé si un dado de 10, he visto que hay unas tablas de la suerte, ¿no? Sí. Que es para generar números de 0 a 9, pero se puede usar Nosotros un dado de 10. lo que hemos hecho es introducir un dado de 10 en la campaña, que en los libros originales no era necesario. Había un sistema de probar la suerte que era muy, digamos, sencillo, en el que usabas una tabla para generar números aleatorios. Ahora con el dado, pues
básicamente lo puedes hacer tirando al dado, usando el sistema de generación aleatorio, incluso usando tu propio teléfono móvil, que hay un montón de aplicaciones para generar tiradas de dados. Sí. Pero creíamos que ese componente retro, ese dado con el logo del lobo solitario, le iba a dar al lector una sensación más de volver a retrotraerse a ese momento, ese primer gran surgimiento de los librojuegos en España, que fue los años 80. A mí esto de las tablas, bueno, esto de cerrar los ojos y apuntar a ver qué número te sale, está bien porque a veces no tienes otra, ¿no? Pero yo si tengo un dado, pues siempre disfruto más tirando el dado, ¿no? A ver qué sale. Es obvio, ten en cuenta que los librojuegos son esos abuelitos, ¿no? Esos padres del rol, de los actuales juegos de mesa temáticos. Y es la relación dado, lápiz, hoja de personaje es muy importante. Pero me gustaría aclarar una cosa, y es que un librojuego no necesariamente tiene que tener una hoja de personaje. Eso es un tema que hemos hablado con mucha gente, ¿no? Que han descubierto los juegos los librojuegos recientemente. Y nos decían que un auténtico librojuego debería tener un sistema de reglas, tirar dados, pero no es exactamente así. Los librojuegos originales, los que aparecieron por primera vez en los años 30 y se desarrollaron como algo lúdico en los años 70, eran simplemente libros de tomar decisiones. Y el juego estaba en tomar las decisiones más coherentes para alcanzar los mejores finales. Y luego, en los años 80, en el 82 aproximadamente, con la irrupción de lucha ficción, Fighting Fantasy, aparecieron estos nuevos juegos que bebían de los juegos de rol y ya tenían hojas de personaje y, como bien decías tú, equipo, tenían comida, mapas, un montón de componentes que lo hacían convertirse en una aventura interactiva más parecida al rol, que cada vez iba ganando más y más adeptos. También hay que decir que hay otro tipo de librojuegos que no utilizan para nada este tipo de mecánicas. Hay juegos de todo tipo, ¿no? La tercera generación de juegos de librojuegos es espectacular en cuanto a mecánicas y variantes. Y no me preguntes por algunas porque, por ejemplo, la única que se me viene a la mente ahora es, por ejemplo, Shelby el ratón, en el que no hay opciones, solamente son dibujos y por lo que ves en el dibujo tienes que desentrañar por dónde quieres ir que la historia continúe, ¿no? Vale, no, yo he comentado lo de la hoja de personaje porque creo que es algo que a veces una persona que escucha el librojuego puede pensar que solo es, bueno, ¿qué vas? ¿A la derecha o a la izquierda? O que no, que aquí hay algo más, ¿no? Aquí hay un sistema. Ya hemos presentado algún librojuego con algún sistema que funciona con dados y tal, para que sepan que es de este estilo, porque para mí es un extra, ¿no? Que tiene el libro, que no solo tomar una decisión y ya está, sino que, bueno, o que tengas que combatir contra un enemigo y vencerle, ¿no? O cosas por el estilo. Sí, es un plus. Para determinado público es fundamental que el libro incluya esas opciones. Si me permites dar una opinión como editor, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay que compaginar ambos libros, ambos tipos de libros. Los librojuegos de tomar decisiones son el primer paso lógico y es lo que engancha a muchísimos lectores a intentar ir un paso más allá y complicar un poquitín más la mecánica. Pero sí es cierto que cuanto más compleja sea una mecánica, cuanto más requiera del lector una implicación, digamos, más importante, también hace que se pierdan lectores por el camino. Hay una teoría que dice que precisamente el salto a la segunda y tercera generación de los librojuegos hizo que fueran bajando las ventas y provocó la primera gran desaparición de las estanterías que afectó a nuestro país en mayor medida que al resto de países de Europa. Si lo recordáis, no sé si lo recordáis, en los años 80 todas las editoriales de España se peleaban por tener un librojuego en su catálogo, mientras que sobre el 90 y 91, 92 empezaron a desaparecer hasta que en el 2000 ya era prácticamente imposible encontrar un librojuego y nadie les daba oportunidad. Eso también pasó en el resto de Europa, pero en menor medida. Sí. Yo desconocía ese dato porque nosotros somos del 80 precisamente y tengo pocos recuerdos de esa época, la verdad. Pero bueno, a mí me gustaban los librojuegos, pero sí que es verdad que es como que han ido cambiando, han ido buscando nuevas
mecánicas, ¿no? No sé, claro, digamos, cuando era solo tomar decisiones, es más cómodo si estás leyendo en cualquier sitio y solo tienes que pasar páginas y ya está. Y así dices, es que ahora tengo que tirar el dado, tengo que apuntarme que he conseguido una espada o que he conseguido una flecha, yo qué sé, ¿sabes? Y, digamos que eso puede ser más incómodo para según quién, ¿no? Y diga, ay, que... Sí, y también te digo, la comodidad de poder leer en cualquier sitio se pierde un poquito. La inmersión es muchísimo mayor, eso es innegable, pero pierdes el componente ese que es la inmediatez, ¿no? Estar en tu casa acostado en la cama, es de noche, Exacto. sacas un libro de Elige tu propia aventura, echas 15 minutos, alcanzas un final satisfactorio o terrible y te quedas con ganas de mañana seguir con el tema. Con un juego de segunda generación, con un juego estilo rol, puedes estar en una sesión y estar ahí combatiendo a muerte durante, no te digo horas, pero sí muchos más minutos que un Elige tu propia aventura habitual. Antes, bueno, he hecho una explicación muy sintetizada de lo que era esta saga del Lobo Solitario, pero bueno, me gustaría que explicaras tú un poquito de una forma más desarrollada de qué trata esta saga de Lobo Solitario y sobre todo a quién va dirigido, qué público objetivo. Vale, perfecto, te comento. Esta saga surgió en el año 1984 en Inglaterra, publicada por Puffin Books, creo que fue la primera editorial que lo sacó. O Hutchinson, fueron dos editoriales que lo sacaron muy seguidas. Eran unos libros que continuaban la tradición iniciada por la Games Workshop de libros de estilo Elige tu propia aventura, estilo rol, ¿no? Empezó con Lucha Ficción y Joe Dever, el autor original, sacó su propia versión que se llamaba Lobo Solitario y decidió que sus libros no fueran iguales al resto de libros que se estaban publicando hasta ese momento. Él decidió crear una saga, que sus libros no fueran aventuras autoconclusivas, sino que se pudieran continuar en el tiempo. Y para eso inventó un personaje, el Lobo Solitario, que es el que el lector adopta su personalidad, su rol, a lo largo de toda la saga. Y ese personaje empieza como un acólito, como el miembro más joven de la saga, del monasterio del Kai, y a medida que va pasando libros, va descubriendo cosas, va solucionando aventuras, va mejorando esas disciplinas místicas que otorgan los dioses del bien a los monjes del Kai para enfrentarse a esas fuerzas de la oscuridad. Ese componente de evolución hizo que la saga del Lobo Solitario fuera un antes y un después en la literatura interactiva, porque no se había hecho nunca. Eso no quiere decir que si nosotros nos leemos el libro 2, no podamos leerlo porque no hemos leído el libro 1. Son aventuras completamente independientes. Lo que ofrecen es ese plus de que cosas que encontremos en el libro 1 se pueden utilizar en el 3, cosas que encontremos en el libro 3 se puedan seguir utilizando por tiempo indefinido hasta el final de la saga, y es muy, muy interesante. Eso también creó una serie de problemas en el libro juego, porque había objetos que si te los perdías en las versiones originales, podías tener un problema a la hora de equipararte a la gente que sí realmente había leído todos los libros en orden. Pero la edición que nosotros estamos editando en estos momentos es la edición corregida, la edición definitiva de los libros originales que se publicaron en el 84, revisada en el año 2021, con todas las modificaciones a las reglas, todas las modificaciones a los objetos, modificaciones a los combates originales, para que la experiencia sea óptima. Si los primeros libros eran muy buenos, estos libros son prácticamente, no vamos a decir perfecto, porque siempre hay una opción de mejorar, pero imaginaos, casi 35 años de mejoras, lo que puede ser la edición definitiva del libro. Incluyen un montón de extras, reglas nuevas, revisadas, más aventuras. Los libros primeros que se publicaron tenían 350 páginas, por ejemplo, o sea, 350 secciones. En la actualidad, el primer libro tiene 550, son 200 secciones más para completar los huecos en la trama que había en la edición primigenia, y yo creo que eso le da un valor importantísimo a esta edición. No sería la Collector's Edition, ¿no? ¿Lo digo bien?
Dos, te voy a comentar. Tenemos Vale. dos ediciones mezcladas. Tenemos la Collector Edition, que surgió en el año 2013, ¿vale? Esa Collector Edition fue, digamos, corregida y ampliada por Joe Dever y Vincent Lazzari. Y también hemos recibido la Definitive Edition, publicada en el 2021, o sea, acaba de salir en diciembre de este mismo año, para que complementemos a esa Collector Edition. ¿Qué pasa? Que la Definitive Edition solo existen 3 volúmenes, los 3 primeros. Nosotros vamos a publicar los 3 primeros volúmenes de la Definitive Edition, vamos a seguir con los 2 volúmenes de la Collector Edition y todos los contenidos adicionales que surjan con posterioridad serán editados también en nuestro país. Vale, has explicado, bueno, ahora me surge otra duda, ¿no? Has explicado la diferencia o lo que aporta esta Collector's Edition respecto a la saga original, pero ¿qué diferencia hay entre la Definitive Edition y la Collector's Edition? Vale, la Collector Edition, digamos que hace referencia a lo que es el texto del libro, a lo que es la aventura que nosotros vamos a correr. Eso se revisó en el año 2013, se mejoró en ese año y es lo que nosotros vamos a publicar. Pero la Definitive Edition aporta una serie de extras que no aparecían en la Collector. Son apéndices con trasfondo del mundo, con historia de los personajes que nos hemos encontrado, con historia de las criaturas, más lore de ese mundo de Magna Moon que no se incluía en la Collector Edition. Yo creo que eso es un valor añadido que va a sorprender muchísimo a los lectores, que va a satisfacer al comprador, al mecenas de Lobo Solitario, y que nos va a poner, después de 35 años, prácticamente, sin tener el Lobo Solitario en las estanterías de nuestras librerías, nos va a poner al mismo nivel que solo 2 países que son los que tienen la Definitive Edition. Creo que son Inglaterra, por supuesto, y el Reino Unido y Suecia, que la está editando al mismo tiempo que nosotros con el mismo formato en su país. Muy bien. Y Muy bien. digamos, este primer Berkami, aquello para situarnos un poco, porque antes has hablado de sagas, porque este tiene muchas sagas, hay muchos libros. En este primer Berkami tenemos los 5 primeros libros que corresponden a lo que sería la primera saga, la saga del Kai, ¿no? Exactamente, es precisamente el comienzo de la historia, es ese, digamos, monje guerrero que todavía es un aprendiz. Vamos a ir construyendo el personaje y con las aventuras que vamos a vivir en estos 5 primeros volúmenes vamos a convertirnos, ir subiendo de rango hasta convertirnos en, digamos, maestros del Kai y poder enfrentarnos al siguiente nivel de dificultad que viene en la saga de Magna Kai, que serían los números que van desde el número 6 hasta el número 12. Curiosamente, el número 12 nunca fue editado en nuestro país, pese a que cerraba todo un arco argumental. Y esa es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene el mundo de los libros juegos con los lectores españoles, ¿no? Con la Spanish Wolfpack, que se suele llamar. Es publicar por primera vez en una edición oficial ese volumen número 12. Pero claro, empezar a publicar por el número 12 y unos libros muchísimo más extensos era una locura. Lo ideal era empezar desde el número 1 y que hiciésemos todo lo posible para alcanzar ese momento, ese libro total y absolutamente inédito de forma oficial en nuestro país lo antes posible. Eso será con el siguiente Berkami que sacaremos con la saga de Magna Kai. O sea, que tenéis intención o sea, ahora esta saga ya va a salir porque ya está fundada y esto va a salir sí o sí. Y tenéis intención de seguir o sea, tenéis intención de llegar al final, o sea, todo lo que se pueda hasta... Los 32 volúmenes. Nuestro acuerdo con Hallmark Press, la empresa que por fin ha recuperado los derechos de todo Lobo Solitario, que es la empresa de Ben Dever, el hijo de Joe Dever. Nuestro acuerdo con ellos es publicar la saga entera. Nuestro compromiso con nuestros mecenas es que esta saga ya está financiada, esta saga va a salir adelante, por supuesto, pero la siguiente vamos también a completarla y que esos 12 primeros libros salgan también. Y contamos con ellos y creo que con la espectacular respuesta que nos han dado en la primera, la segunda está prácticamente garantizada.
no tampoco vamos a adelantar acontecimientos, pero nuestras esperanzas o nuestra confianza es que eso vaya a pasar. Hombre, con esta acogida yo también tendría confianza, pero bueno, lo has dicho tú perfectamente, que hay que fundarla y eso a veces no es tan fácil, pero bueno. Sí. No, Mario, te he pisado, dime. No, quería preguntar, o sea, la idea, la saga siempre sacarlas completas, es decir, el próximo proyecto, digamos, sería los 7 libros de la segunda saga. Sí, los 7 libros de la segunda saga, eso tenemos que hacerlo siempre. Sí o sí, porque sería total y absolutamente irresponsable por parte de Selaeno Books no completar Magna Guide. Además, tenemos constancia de que hay muchísimos mecenas esperando simplemente ese momento de poder tener en su mano el libro 12. Y a partir de ahí vamos a cambiar el plan editorial. La siguiente saga, que es la saga de Master y Grandmaster, es muchísimo más extensa. Y tampoco podemos quemar al lector sacando Berkamis anuales de 7, 5, 9 u 11 volúmenes. La intención es sacar siempre, completar estas 2, que van a ser las más duras, las más largas, y luego ir sacando 3 volúmenes. Yo creo que 3 volúmenes es el tamaño ideal para que no haya una sensación de quemazón por parte del lector y cada vez se vaya uniendo más y más gente al mundo del Lobo Solitario. Y ahora te cuento una cosa, y es que el Lobo Solitario es solo el principio. Hay muchísimas series clásicas, muchísimas sagas que quedaron inconclusas, que están sobre la mesa y se están barajando un plan editorial para que, junto con las novedades, que también traemos muchas novedades, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, destacar Alice in Nightmare in Wonderland, ¿no? El librojuego de Jonathan Green de Ace Gamebooks, que transcurre en un mundo de pesadilla de Alicia en el País de las Maravillas. Ese es uno de nuestros proyectos para sacar el próximo año. Pero no solamente eso, sino también 1888, Jack el Destripador, otro librojuego que me pareció fascinante y que queremos sacar. Y sacar una colección de librojuegos clásicos que no sea solo Lobo Solitario, sino también nos permita recuperar otras sagas que se merecen terminar y tener una edición digna, muy, muy, muy digna. Y no quiero decir nombres, pero más o menos... Bueno, podemos poner el cartel de exclusiva, eso sí, ¿no? Sí, bueno, el que me conoce sabe que yo soy un gran fan de los librojuegos, que estuve muchísimo tiempo obsesionado con una saga en concreto que no se podía terminar, que era de color rojo, no de color verde, y que tenía a un tal Ian Livingstone y un tal Steve Jackson en la portada, y que me gustaría recuperar, sobre todo los números inéditos, y también recuperar los clásicos para que fuese una unidad editorial. Bueno, pues dejamos ahí esos proyectos futuros. Y bueno, ya por curiosidad, yo te quería preguntar, pero me parece que puedo intuirlo. ¿De dónde salió esta idea de reeditar esta saga tan exitosa? Fue por iniciativa propia tuya, entiendo, ¿no? ¿O no? Vamos a ver, nosotros... toda la gente que trabaja en Selaeno Books, tanto desde el punto de vista de la editorial como de los escritores asociados que tenemos a Selaeno Books en el momento de crear nuestra primera colección de libros juegos, que fue Chusku Sulhu, teníamos un apego importantísimo por el mundo de los libros juegos. Algunos más que otros, también es cierto. Pero aunque sea de manera tangencial, hasta el más desconocedor del mundo de los librojuegos había tenido uno en su infancia, ¿no? Y para mí era fundamental que ese primer paso en el mundo de la literatura, lo que me hizo convertirme en escritor cuando era un escritor amateur, cuando era un niño prácticamente, fue los librojuegos, y en concreto los librojuegos de Elige tu propia aventura. ¿Vale? Hasta que luego descubrí Lucha Ficción, que fue ya el siguiente paso. Uy, se me escapó el nombre. Bueno, la cuestión es que ese amor por los librojuegos siempre estuvo ahí.
yo lo cuento, ¿no? Que el Germen fue una conversación con Ian Livingstone, el escritor de Laberinto Mortal, de Death Trap Dungeon, en el que estuvimos hablando sobre el futuro de los librojuegos y mi intención de sacar la serie de librojuegos que volviese a traer a la actualidad, a las estanterías de las librerías, a un lugar prominente la literatura interactiva. Y él, pues, fue muy sincero, me dijo que eso era una chorrada, que me olvidase, que los librojuegos habían tenido su momento y que el futuro estaba, pues, en otro tipo de interactividad, ¿no? Las aplicaciones para móviles, los juegos de ordenador, digamos, el futuro era lo digital. Pero eso, lejos de desanimarme, me hizo centrarme con más y más ganas en sacar una serie de librojuegos que fuera lo suficientemente interesante como para que la gente quisiera leerla. Y ahí surgió, pues, Choose Cthulhu. Fueron muchos años de pensarlo, muchísimos planes que se fueron cayendo por otros mejores, o a eso creíamos nosotros, hasta que dimos con la fórmula de ese librojuego para lectores adultos, no un librojuego infantil, dejar atrás ese primer lector de digamos, 13, 14 años y centrarnos en lectores que disfrutaron de los librojuegos en los años 80, que ahora ya tienen 30 y muchos, 40 y unos cuantos, y estaban volviendo a desear encontrar esas sensaciones que experimentaron cuando eran niños, esa sensación de convertirte en el héroe, de sentirte protagonista, saber que tus decisiones estaban influyendo en algo en el transcurso del libro y que una decisión mal tomada tiene consecuencias, que muchas veces protegemos demasiado a los niños y no les dejamos tomar decisiones y las tomamos por ellos. Y en esos librojuegos muchos aprendimos que si te habías metido en un río en mitad de la montaña, no era buena idea salir corriendo por la nieve porque podías morir congelado. Y yo qué sé, eso la verdad es que a mí me marcó muchísimo y me parece genial que la generación que ahora es padre pueda transmitir esa sensación de, mira, esto es lo que me gustaba a mí y esto es lo que jugaba cuando era pequeño. En algún momento pues te pasaré el testigo, pero antes déjame leerla a mí, que quiero volver a desenfundar la Summer Sword y pegar estopa. Hombre, un visionario, ¿eh? El que te dijo que los librojuegos iban a desaparecer. Bueno, él sabía lo que hablaba. Ian Livingstone era una persona que es una inspiración para muchísima gente. Para mí, sin duda, es una inspiración total y absoluta. Y él, como fundador de la Games Workshop, como promotor de los primeros librojuegos de aventura, de rol, sabía muy bien de lo que estaba hablando. Sabía que para las nuevas generaciones es muy difícil sentarse a leer. Muy difícil, pero tienen muchísimos estímulos que son inmediatos y vienen de fuera. Y él se lo había planteado de esa manera. Eduardo, si vas a sacar librojuegos, piensa que no vas a poder competir con los videojuegos, por ejemplo. Él es el fundador también de I2 Interactive, director vitalicio de la compañía. Él estuvo implicado en la creación del personaje de Lara Croft. Él ya no necesitaba los librojuegos, había evolucionado, había seguido esa corriente, pero también seguía con el gusanillo de los librojuegos. También me gusta contarlo porque es una anécdota muy curiosa. Pasados los años, cuando nos invitaron a mí y a mi amigo y codirector de Celaeno Books, Eliezer Mayor, nos invitaron al Fighting Fantasy Festival 3 en Londres. Nos encontramos con Ian Livingstone, que acababa de lanzar, después de muchísimos años, un nuevo libro de lucha ficción. Y claro, poder decirle, Ian, tú no te acuerdas de quién soy, yo soy una persona de las muchísimas que se acercan a hablar contigo cada vez que das una conferencia por el mundo, y me dijiste que nunca íbamos a estar aquí los dos sacando librojuegos, y para mí es un placer que estuvieras equivocado, y él se rió, lógicamente no se acordaba de mí, obviamente no me acuerdo, pero también estoy muy contento de haberme equivocado en eso. Y bueno, supongo que en su momento también decían que la radio, con la entrada de la tele, iba a desaparecer. Supongo que es un paralelismo bastante adecuado, ¿no? O sea que al final
las cosas evolucionan de una manera y, bueno, en este caso yo creo que para bien, porque al final complementa el resto de ocio o diversión de una forma totalmente distinta, ¿no? Y creo que es muy positivo que haya muchas opciones, ¿no? Sí, sí, te digo, el mundo del librojuego fue un boom en la época de los 80 porque era una cosa completamente diferente, algo que no estábamos acostumbrados a ver. Pero ahora que tenemos una sobrecarga de estímulos, tenemos muchísimas opciones de ocio, muchas Cierto. veces nos encontramos con que no sabemos cómo gestionarlas. Por ejemplo, yo siempre se lo digo a los grupos que se acercan a mí, de gente que son muy aficionados a los juegos de mesa o a los juegos de rol. Yo soy un máster de rol desde que tengo uso de razón, pero sé lo difícil que es a una determinada edad poder juntar un grupo, tener a 5 personas sentadas en torno a una mesa para echar una partida. Y ahora que tenemos herramientas para poder jugar online y ese tipo de cuestiones, también es difícil porque hay que cuadrar horarios. Pero una partida de un librojuego llena ese hueco, esa sed de aventuras en cualquier momento que veamos que queremos jugarlo. Y además estamos hablando de libros, por lo menos los que nos gusta a nosotros recuperar, que tienen un nivel narrativo que no le tienen nada que envidiar a otro tipo de literatura, a la espada, magia y brujería tradicional, a la alta fantasía, a la ciencia ficción. Solamente cambia esa voz en segunda persona, ese tú eres el protagonista, qué decides hacer, pero el nivel de narración es muy, muy importante. Sobre todo, me gusta destacarlo en Lobo Solitario, por eso ha ganado los premios que ha ganado premios como mejor librojuego en el 84, 85, 86 y se le concedió el premio a mejor serie de librojuegos de la historia en el año 91 porque ya no se le podían dar más premios seguidos. Cuando volvió a reeditarse, cuando ya Joe Dever ya no estaba al cargo porque acababa de fallecer y su hijo, siguiendo las instrucciones de su padre, sacó el siguiente volumen, volvió a ganar el premio a mejor librojuego del año. Eso es muy importante y me encanta destacarlo, ¿no? Mira, ahora que hablas de los premios, es que yo tenía una pregunta, porque, claro, yo me he perdido mirando he visto tantos premios que digo, esto es que hay un montón de premios de esta saga de libros, ¿no? Y aparte, a mí me gustan los librojuegos y a veces que hablas con gente, pues hay varias personas que te acaban recomendando el Lobo Solitario. Entonces, mi pregunta un poco, ya la has contestado un poco antes cuando hemos hablado de la evolución y estas cosas, pero ¿qué lo hace tan diferente del resto o que lo convierta como en un librojuego top para todo el mundo, ¿no? Que está ahí. O sea, ¿qué lo diferencia tanto del resto, ¿no? Para que la gente, pues, bueno, para que gane todos estos premios y para que todo el mundo lo acabe recomendando, ¿no? Vale, te comento, es relativamente sencillo. Es el amor que Joe Dever le aplicó a la creación del Lobo Solitario. Él no quería una obra que desapareciera en el tiempo. Vale, él quería que su legado, su historia, se siguiese contando incluso cuando él ya no estuviera allí. Entonces, Lobo Solitario no está pensada como una aventura para que te la leas y se te olvide, sino que te introduzcas en la historia y evoluciones con el mismo personaje. O mejor dicho, que el personaje de Lobo Solitario evolucione con el lector. Y eso es algo que era total y absolutamente novedoso. Y por eso Lobo Solitario se nos mete tan adentro. Nosotros llegamos a identificarnos con ese señor del CAI, con ese Lobo Solitario, porque realmente él somos nosotros. Y nosotros estamos mejorando con el personaje. Me parece fascinante. Fíjate si el amor de Joe Dever era incondicional con su saga, que hubo un momento en el que los librojuegos parecía que iban a desaparecer, esos años 90 terribles, en los que él se dio a la comunidad de lectores, a las Wolfpacks, a los fans irredentos, a la gente que amaba realmente Lobo Solitario, le cedió los derechos de los 19 primeros volúmenes para que pudieran seguir difundiendo el legado. Eso se llamó Proyecto AON o Comunidad AON y eran lectores que podían gestionar los libros y seguir mejorándolos. ¿Qué pasa? Que en el año 2013, cuando una editorial como fue Cubicle 7 y Manticore Verlag
decidieron que era el momento de recuperar Lobo Solitario, le dijeron a Joe, bueno, Joe, tenemos un problema, tú has regalado los derechos para la publicación online por el proyecto AON de esos 19 libros. Y dijo, es cierto, bueno, yo nunca pensé que fuésemos a llegar a este momento, pero podemos hacer una cosa, que es realmente lo que nos piden todos los lectores, y escoger esos libros y convertirlos en una nueva experiencia. Que no sean los libros primitivos que yo escribí con toda mi buena intención en el 84, sino que sean una nueva experiencia de lectura. Y ahí surge esa Collector Edition, esa mejora. Esos libros que son los mismos libros porque tienen el mismo sentido, pero ahora son su obra cumbre, su obra definitiva. Hay revisiones en las reglas, como ya os he comentado, hay revisiones en el trasfondo, hay nuevas aventuras para añadir ese valor. Te digo, yo realmente amaba lo que hacía y amaba a las personas que compartían con él su visión. Por eso, Lobo Solitario, podrás escuchar que hay cosas nuevas, pero el amor que siente la gente por Lobo Solitario, ese recuerdo épico, no va a desaparecer, yo creo que nunca. Y digamos, claro, hablas de esto de que tú tienes el personaje evoluciona, incluso hablas de que puedes encontrar objetos en un libro que necesitarás en otro. Entonces, entiendo que el orden es importante, ¿no? Que habría que leerlos. Bueno, no necesariamente. ¿no? El orden no es importante. Tú puedes leer un libro sin haber leído los anteriores. La experiencia es mejor si has leído los anteriores. Eso sí es cierto. Pero que necesites un objeto y que no te permita continuar en los siguientes libros, eso no va a pasar nunca. Tú puedes tener un objeto que te facilite la vida en uno de los libros posteriores, pero nunca te va a impedir la experiencia de lectura. Vale. Sí que es cierto que en la primera versión primigenia había un objeto que todo el mundo conoce, que es la Summer Sword, esa espada mística, la espada del sol, que te facilitaba tanto el trayecto en los futuros libros que en algunos momentos llegaba a ser hasta un hándicap tenerla, ¿no? Era una molestia porque te pasabas combates sin prácticamente necesidad de hacer nada. Pero esos mismos combates se volvían prácticamente imposibles si no tenías la Summer Sword. Todo eso, gracias a Dios, está corregido, está mejorado y está perfectamente implementado en la edición que vamos a publicar. Entonces tú cuando te acabas por ejemplo, me leo el libro 1, ¿no? Llego al final, ¿me deja un final que digo, necesito ver el libro 2? Es que, claro, como dices que no hace falta verlo en orden, quiere decir que... Lo vas a necesitar porque te vas a quedar enganchado a saber cómo continúa la historia. El sea, Lobo Solitario volverá en Fuego sobre el agua, por ejemplo. Y tú dices, yo quiero saber qué es lo que pasa ahora. Pero claro, por eso me preguntaba si son como historias independientes, digamos, que puedes leerlas en cualquier orden, o si realmente hay un hilo que dices, no, es que después del 1 es que quiero saber qué pasa en el 2, y después del 2 quiero saber qué pasa en el 3, ¿no? Sí. Hay un hilo conductor, ¿vale? Una historia paralela. Pero supongamos que, por ejemplo, tú tienes el acceso, por ejemplo, al segundo volumen y no te has podido leer el primero. Puedes engancharte a la historia perfectamente porque está explicado lo que pasó en el anterior. No has vivido las aventuras, pero sí que sabes qué es lo que sucedió en el volumen anterior. Pon tú que te enganchas en el volumen 4. Vale, que ya la historia está mucho más avanzada. ¿Puedo empezar por el volumen 4? Claro, porque es una aventura que puedes vivir. Vale, o sea, sería como si luego te vieras la precuela, ¿no? Aquello que dices, efectivamente, digo, oye, ¿cómo llegué yo aquí? ¿Qué pasó para llegar a las cavernas de Calte? ¿Cómo he viajado a través de todo Summerlund hasta llegar a este sitio? Pues eso te ayuda a tener una visión global de la historia. Pero vamos, que cada historia es independiente y a lo mejor puedes encontrar una satisfacción plena en leer un libro y decir, contra, me gustó mucho. ¿Quiero seguir o no quiero seguir? Pues quiero seguir desde aquí o quiero volver hacia atrás, ¿no? ¿Y esto mismo pasa entre sagas? Es decir, cuando acabas una saga y empiezas la otra, ¿también hay ese hilo conductor? Sí. O sea, de hecho, todo sigue hacia adelante, ¿no? Sí, pero vamos a ver. Cuando termina una saga, la siguiente, aunque tenga la relación en la que el personaje es el mismo personaje, no vas a estar recuperando, digamos, tramas de la saga anterior. Digamos que eso ya ha concluido. Tú has llegado aquí después de haber pasado por el Kai y los sucesos de Magna Kai son completamente diferentes. Hay enemigos nuevos, el mundo se ha adaptado a cómo ha terminado la saga del Kai.
Eso es muy, muy interesante, me parece fascinante por parte de ellos, de verdad, y una evolución en el mundo que nosotros hemos sido no solo testigos, hemos sido protagonistas. Vale, muy bien. No, es que me queda más claro el tema este de... Porque es que es eso, no sabía si realmente... Bueno, esto del tema del orden, ¿sabes? Para saber si... Ya veo que puedes empezar donde quieras, pero bueno, siempre puedes ir atrás o hacia adelante para saber... Claro, pero el flujo, ya te digo, el flujo siempre va a ir en una dirección, que es lo lógico, ¿no? Al ser la historia de la vida de un personaje o nuestra historia de vida encarnando ese personaje, creo que lo habitual pues sería seguir el flujo en dirección al final de la serie, ¿no? A ese volumen 32 que todavía no está escrito. Están escribiéndolo en estos momentos para publicarlo posiblemente el año que viene o el siguiente, en el que se pondrá fin a la historia del personaje de Lobo Solitario. ¿Cómo se pondrá fin? Pues no lo sabemos. Ahí estaremos para descubrirlo. Aún queda. Bueno, no sé, llegados a este punto, Mario, ¿qué te parece si mostramos la campaña? Y así vemos un poquito los paquetes que hay, los stretch goals que hablamos antes y alguna cosita más. ¿Qué te parece? A ver. Ahí. Vale, pues bueno, esta sería la página del Berkami, que tenéis enlace en la descripción, ¿vale? Por si queréis, venir a echar un ojo, apoyarla, lo que queráis. Aquí tenéis, un vídeo introductorio y aquí el vídeo, si me permite solo un segundito, ese vídeo es muy interesante porque es un vídeo que nos dedica Ben Dever, el hijo de Joe Dever, especialmente a la comunidad española, y lo hace con un cariño realmente... yo diría que importante y conmovedor, ¿no? Él tiene un recuerdo para su padre, tiene un recuerdo para los lectores españoles que siempre han estado ahí, esa comunidad española muy, muy, muy potente, y para todos los que van a descubrir Lobo Solitario. Me gustó mucho el vídeo y está interesante. Si le quieren echar un vistazo, pues es importante también. Vale, que sepan que lo pueden venir a ver. Está aquí. Y yo voy bajando. Si me quieres parar en cualquier momento e ir explicando lo que tú veas, ¿eh? Aquí está, digamos, los días que quedan, aunque quedan 17 días, lo que se lleva ya recaudado. 25.000 era el mínimo que se pedía, lleva por 63.000, una locura, ¿vale? Y aquí, aquí tenéis toda la información y las recompensas, ¿no?, que se pueden obtener. Me gustaría destacar que la campaña es una campaña corta de estilo americano. Nosotros hicimos una campaña de 25 días. Pasamos el primer día de la primera semana, ¿no? Es muy, muy interesante que las campañas sean así, no excesivamente largas, porque tienden a que el mecenas se canse, a que sea muy prolongado en el tiempo, pero una campaña corta es otro de los motivos que yo creo que ha hecho que funcione también Lobo Solitario, y ya hemos alcanzado esos 63.413 euros que estoy viendo ahí en aproximadamente 7 días y 2 horas. Sí, es que muchos autores lo comentan, que a veces estas campañas de 40 días te sobra más de la mitad ahí en medio, porque la gente, lo apoya al principio, luego hay un periodo en que está ahí como el Valle de la Muerte, ¿no?, que no se mueve, y luego al final pues vuelve a ver. Entonces, a veces sí que un poco más corta. Sí, yo se lo en vuestro recomiendo. caso no sufrís, pero claro, hay campañas que sufren mucho porque ves ahí, hay que no sube, hay que ahora tengo uno más, ahora que me ha bajado uno, y está. Las campañas, cuando alguien me pregunta por una campaña, cuando asesoro una campaña de fuera, siempre le comento que ese valle inquietante, ese Valle de la Muerte, es terrible para los mecenas, porque pueden desanimar a muchos a pensar que la campaña no va a cumplirse. Y que realmente lo importante es financiar en esas primeras 24 horas o alcanzar una gran cantidad de recaudación en esas primeras 24 horas, para que todos los mecenas que vengan después sepan que su dinero no va a ir a una mera posibilidad, sino que realmente hay una certeza de que su campaña va a funcionar y no haya esa sensación de desánimo. 40 días viendo, como tú bien dices, que sube y baja, es terrible. Sí. Bueno, y aquí, si quieres comentar un poco las Vale. recompensas, tenemos esta, ¿no?, la de 75 euros.
Es la recompensa, digamos, estándar. Es la colección de 5 libros de Lobo Solitario, del volumen 1 al 5, la saga del Kai que ya habíamos hablado, completa, en tapa blanda, con esta edición cuidada y ampliada de la Collector Edition y Definitive Edition, que es la recompensa, digamos, básica. Tiene los gastos de envío gratuitos e incluye todos los desbloqueos que se han hecho durante la campaña. Vale, que vemos que la entrega estimada, lo pone aquí, sería febrero 2023. Sí, una de las recompensas, una de las promesas que hicimos a los lectores es que si la campaña tenía éxito, nosotros íbamos a destinar la mayor parte del dinero recaudado a contratar más profesionales que nos ayudaran a terminar el libro en el menor tiempo posible. Ese febrero de 2023 es para no cogernos las manos, es lo que realmente nosotros pensamos que puede tardar la traducción, maquetación e impresión, siempre que no ocurran catástrofes, ¿no? Tú sabes que nosotros estamos inmersos en la entrega de Chus Cthulhu 2, ahora en estos momentos, de la segunda serie de libros de Chus Cthulhu, que estaba previsto que se entregase en octubre del año pasado, para que no se pisaran las dos campañas. Pero claro, nadie podía imaginar que la pandemia, el confinamiento, supusiera un trastorno tan grande para lo que era el transporte de mercancías, y nos vimos con que en octubre nosotros teníamos los libros terminados, teníamos todo preparado para empezar con la impresión desde yo creo que fue agosto, septiembre, y nos encontramos con que no había papel en las imprentas para imprimir los libros. Si a eso le sumas que no había medios de transporte porque estaba colapsado el transporte marítimo para traer ese papel a las imprentas, pues nos encontramos con unos retrasos tremendos. Entonces, esta vez hemos planteado desde febrero de 2023, siempre le pedimos a las mecenas que sean coherentes. Estamos hablando de 5 libros en un año y que nosotros tenemos experiencia, vamos a cumplir. No vamos a dejar tirados a la gente. Si en 4 crowdfunding no lo hemos hecho, no vamos a empezar ahora. Pero sí que tengan esa paciencia, porque esas cosas pasan y no es responsabilidad nuestra, ¿no? Siempre hay algún mecenas que pierde los papeles cuando llega al final de la campaña y empieza a presionar. Y nosotros lo aprendimos en Chus Cthulhu 1, nos dejamos influenciar por voces muy digamos, vocales, que presionaban con que querían que los libros se entregasen en un plazo de 9 meses, porque nosotros habíamos dicho que eran 9 meses, y si tú ves una campaña de crowdfunding que cumpla el plazo es difícil, pero que encima le fuerces a sacar un producto sin importar el estado en el que esté, porque en un texto dice que ahí pone 9 meses y si no, pues te denunciamos en masa, pues te dices, contra, es que yo no entiendo esa forma de actuar. Por suerte, las siguientes campañas aprendimos, nuestras mecenas son excelentes, son gente muy comprensiva, saben que el producto que van a recibir es de una calidad tremenda, y no nos hemos encontrado nunca más con ese problema. Y los plazos, pues los calculamos lo mejor posible. Bueno, al final son factores externos también que vosotros no tenéis culpa. Con lo cual, incontrolable. Sí, no se puede hacer nada. No, yo creo que la mayoría de gente creo que es consciente y no da problemas. O sea, los que puedan dar problemas creo que son la minoría, ¿no? Muy poquitos, pero el problema es cuando una minoría es muy vocal. Eso lo descubrimos en Chus 1 y al final nosotros lo pasamos realmente mal. Fue un viaje fabuloso porque conocimos mecenas maravillosos, pero sí que, y esto no lo digo para dar pena ni nada por el estilo, pero a mí Chus Cthulhu no me provocó una úlcera abierta y te digo porque realmente nosotros, todos los integrantes de Selaeno Books, todos los escritores de Chus, todos los dibujantes, lo único que queremos es entregar el producto que nosotros creemos que la gente va a adorar o va a querer. Por eso nos ha permitido llegar a donde estamos ahora, ¿no? Y las prisas no llevan a ninguna parte, pero lo sufrimos por nuestros mecenas. Supongo que todos los creadores de crowdfunding también lo hacen, pero en este caso, pues es mi experiencia personal y es la que puedo transmitir. Vale, bueno, seguimos bajando. Bruno, si quieres comentar algo, me paras, tú también, Sí. Digo, yo voy bajando,
si queréis hablar, cualquiera de los dos. Vale, esta recompensa que tienes aquí es un add-on, es un añadido que solo se puede pedir si has comprado una de las colecciones que va del Lobo Solitario. En este caso, este add-on es uno de nuestros libros, Escape de Riley, es el primer volumen de Advanced Choose Cthulhu. Es un libro estilo lucha ficción con hoja de personajes, ambientado en los mundos de Howard Phillips Lovecraft, que se diferencia de la colección regular de Choose Cthulhu normal, en que sigue las premisas, como ya he dicho, de lucha ficción, pero además es una historia propia, es una historia mía en este caso, una historia en la que quedas abandonado en esa isla de Riley y tienes que buscar en un mundo abierto de exploración a través de mapa, como se puede ver en la ilustración, la forma de sobrevivir, incluso escapar de esa isla de Riley, o al menos impedir que ese gran Cthulhu que duerme eternamente bajo la isla cadáver sea despertado y acabe con la humanidad. Un libro muy interesante, muy divertido, muy difícil de escribir, pero que me parece que puede gustar a muchos lectores. Pues yo creo que... Sí. Bueno, perdón. No, digo que veo que a diferencia de anterior, la entrega sería de caras a mayo, ¿no? De este año. Sí, porque este libro ya está terminado. Este es un libro que se desarrolló en Choose Cthulhu 2. Nosotros no entregaremos el mismo libro que tuvieron los mecenas del crowdfunding. Esta es la edición regular de Escape de Riley. La edición del crowdfunding de Escape de Riley tiene aproximadamente 50 secciones más. No exactamente 50 secciones, creo que son 40 y unas pocas más. Y esta es no digamos que es una versión lite, porque no es esa la cuestión, sino tiene 2 aventuras menos que son propias de la aventura del crowdfunding que prometimos para nuestros mecenas y que nosotros eso siempre cumplimos. Sí, no, yo iba a decir que creo que mucha gente que estuvo en este crowdfunding se ha venido de cabeza a porque, bueno, digamos, las opiniones fueron muy buenas de este Choose Cthulhu, ¿no? Bueno, yo le llamo Cthulhu, no sé qué. Sí, yo te digo en canario, ¿sabes? Cthulhu. Cada uno le llama como quiere. Pero bueno, que las opiniones eran muy buenas y supongo que la gente quedó contenta y bien Sí, aprobada. la verdad es que el primer Choose Cthulhu fue un éxito, un gran éxito. De hecho, fue tal el éxito que actualmente está publicado en más de 10 países y en más de 12 idiomas en el resto del mundo. Y no es que nosotros cojamos y lo traduzcamos y lo mandemos para afuera, sino que llamó la atención a editoriales de otros países y se pusieron en contacto con nosotros para comprar los derechos y están publicados pues, en Italia, en Alemania, en Francia, en República Checa, en Polonia, y el próximo año, gracias a un acuerdo espectacular que para mí es el orgullo más grande que puede sentir un autor, salimos en todos los países de habla inglesa, gracias a que Steve Jackson Games, la compañía que publica Munchkin o que publica Illuminati, compró los derechos de la serie entera de Choose Cthulhu y Advanced Choose Cthulhu para publicarlo en Estados Unidos y desde Estados Unidos a Inglaterra, a Oceanía, los países de habla inglesa. Y no solo eso, nos pusieron en contacto con Hobby World Rusia para que nuestros libros se editen en todos los países de la Federación Rusa. Eso desde los años 80 no pasaba para una serie de libros juegos europeos, el entrar en el mercado americano. Y te digo, es precisamente porque Choose Cthulhu es esa vuelta a los orígenes, esa vuelta al librojuego para todo tipo de lectores y estamos muy, muy orgullosos y creo que la gente que lo ha leído, siempre hay gente que puede no estar de acuerdo, pero tiene una sensación de satisfacción importante con la serie y se lo han pasado bien, han muerto horriblemente muchas veces, han perdido la cabeza en incontables ocasiones. Y esa sensación de estar viendo realmente Lovecraft, de estar viviendo esas historias originales, les ha gustado y les ha enganchado.
Si no mueres o no te vuelves loco, es que no está bien hecho. Esto... Eso está claro. Nosotros siempre lo decimos. Si tomas las decisiones de la novela original, vas a alcanzar el final original. Pero si tomas tus propias decisiones, lo más probable es que encuentres un final tan horrible o incluso peor que el que Lovecraft tenía para sus personajes. Atrévete a morirte por alguna cuneta de Dunwich o ser devorado en alguna llanura en el Himalaya. Bueno, luego tenemos aquí otro, este Bruno, este lo tienes tú, ¿eh? Ahí está, ahí lo tiene. Ahí está. Imperio Cobra de Pepe Pineda y Jonathan Pineda. Este libro no es de Selaeno Books, es un libro de otra editorial, pero que tanto Jonathan como Pepe se han incorporado recientemente, o quizás no tan recientemente, digamos justo después de esta campaña que ellos sacaron de crowdfunding, al repertorio de licencias de Selaeno Books. Nosotros queremos continuar con la saga de Imperio Cobra, queremos que los lectores que no saben de dónde surge esta serie puedan descubrirla y que vean que esta serie es la serie que viene del autor original, de Pepe Pineda, del que inventó las reglas de Imperio Cobra para Cefa en los años 80. No vamos a engañar absolutamente a nadie. Existe otra serie que no pertenece a Selaeno Books, que es la serie de Imperio Cobra de No Solo Roll, y desde aquí pues les felicito por todos los volúmenes que han sacado y que también está muy bien, pero que no es la misma que la nuestra. La nuestra es la de Pepe Pineda y por eso se llama Imperio Cobra de Pepe Pineda. A partir del año próximo, nosotros ya sí tendremos la posibilidad de poner nuestro sello en los libros, pero no solo nuestro sello físico de Selaeno Books, sino también nuestro sello de cómo hacer las cosas, y estamos orientando a Jonathan y a Pepe para que los libros sean no una novela interactiva con opciones, sino un auténtico juego de segunda generación con hoja de personajes en el que podamos encarnar esos héroes de Irga, de Kitia, de Venda, y invadir esa isla Cobra que Pepe Pineda inventó en su momento. Vale, y luego ya tenéis aquí volúmenes sueltos, ¿no? Porque veo que la gente no... O sea, la gente que se ha animado lo quiere todo, ¿no? Porque aquí veo que mecenas que solo quieren el volumen 4 no hay, ¿no? No, la mayoría de la gente se ha tirado o bien a comprar la colección completa, hay también un par de mecenas del primer volumen para probar, porque eso es muy importante. Nosotros Mira, 9 mecenas de volumen. Hay 9 mecenas que lo han pedido. También es posible que hayan comprado una colección completa y hayan comprado volúmenes adicionales para enganchar a otros lectores y decirles, prueba esto, o incluso para jugar. Bueno, sí, a lo mejor tienen curiosidad, no se atreven a comprarlo todo si no les gusta y dicen, mira, pues me voy a coger el primero y a partir de ahí pues ya supongo que luego pueden conseguirlo, ¿no? Los otros, bueno, claro, saldrán en tiendas y todo esto. Entonces... Por supuesto, nosotros tenemos nuestro colaborador que es Last Level, es la distribuidora que se puso en contacto con nosotros cuando sacamos Chus Cusul para distribuir y ayudarnos con la distribución de Chus, y los libros, pues cuando la campaña tenga éxito, en este caso ha tenido éxito, pues también la distribuiremos en tiendas y se podrán comprar los libros en tiendas especializadas y esperamos que también en grandes librerías, pero claro que ahí la dificultad para alcanzarlo es más complejo porque las distribuidoras tienen otra serie de intereses que difieren con este tipo de literatura. Bueno, pues seguimos, si quieres, viendo. Verás que están todos los 5 volúmenes sueltos. Bueno, esta, ¿no? Ahí también, esta es interesante, ¿no? Esta es la más interesante a mi modo de ver. Es bastante cara, es una recompensa que nos otorga los libros en una edición total, absoluta y completamente exclusiva para el crowdfunding. No se va a vender en tiendas. Estos libros no se van a poder comprar de ninguna manera fuera del crowdfunding. Estarán asignados mediante un número al lector que los haya adquirido. Por ejemplo, supongamos que fuimos el primer mecenas que compramos la colección en tapadura, ¿no? Nosotros recibiremos una tarjeta con el libro en el que viene este pergamino pertenece a
el nombre del autor más un seudónimo que podrá elegir el autor, como Lobo Solitario es el seudónimo del protagonista, pues si tú quieres llamarte, yo qué sé, Espada Sangrienta, el luchador del pozo, pues este libro pertenece a tal, con el número 1 de 300. En este caso, pues si sumamos los dos mecenas, claro. esta es la edición regular y luego están los Early Birds, que creo que están ahí al fondo, que ya están acabados, pues hay unos estos, ¿no? 259. Pues unos 300 y pico, pues sería el número 1 de 300 y pico. Y eso, pues, creemos que esa exclusividad es muy, muy, muy importante. Y además se llevará un registro en la web de Seleno Books de lo que es la Spanish Wolfpack, ¿no? La jauría española, para que podamos consultar quiénes son nuestros compañeros de armas y saber que no estamos solos en la lucha contra la oscuridad. Yo lo veo muy, muy interesante y una recompensa muy buena. Tendrán estos libros esa característica de ser un pelín más grande, de estar en tapa dura, tener una ilustración exclusiva de cubierta debajo de la sobrecubierta única, en grabado del maestro artesano Eliezer Mayor, que como ya os dije es uno de mis mejores amigos y el coartífice de Chusku Sulhu, uno de los responsables de la imagen visual de nuestros libros. Esto para los coleccionistas, aquellos que son fans a tope de Lobo Solitario, quedarán tener uno, ¿no? Uno de esos 300. Sí, es pornografía de colección. Y bueno, y lo otro ya son para tiendas, ¿no? Esto Packs ya de tiendas. Vale. Y pues creo que sí, lo que vimos antes, los Early Birds y poco más. Sí, y luego, nada, las recompensas que se han desbloqueado, ¿no? Deben estar por aquí para que la gente lo está sepa. la descripción de los libros, tapa dura, tapa blanda. Sí. Y aquí ya empezamos, bueno, aquí seguimos con los add-ons, justo debajo aquí. de eso. Las recompensas desbloqueadas, sí. Por ejemplo, la hoja de personaje, ¿no? Un tríptico. Que también sirve de marcapáginas, ¿no? Perfecto. Y esto, claro, esto es una, ¿no? Pero tú podrás imprimirte más. Sí, nosotros facilitaremos al lector la posibilidad de que pueda fotocopiarlo dando una autorización y además un PDF descargable que se podrá obtener desde la web de Seleno Books todas las veces que queramos y poder... Está bien porque tienes el marcapáginas y además la hoja de personaje, ¿no? Está bien pensado. Vale, y a partir de aquí pues son, bueno, mejoras de estas, ¿no? Sí. Ilustraciones para los diferentes libros, ¿no? Que ya se han ido ilustraciones exclusivas para la edición española, que es muy, muy interesante. Esta sería la del libro 1. Sí, esta es la del libro 1. Eso es un ejemplo de cómo trabaja Huapi, que es otro de nuestros colaboradores habituales, portadista de la edición de lujo de Chusku Sulhu, un ilustrador muy conocido en toda Europa, que trabaja la técnica del café. Nosotros le hemos encargado que por cada uno de los libros, si se iba consiguiendo las metas ampliadas, hiciera una ilustración exclusiva para ese libro, que será elegida por votación por los mecenas. Nosotros propondremos una serie de momentos épicos del libro que no están ilustrados o que están ilustrados de una manera y los mecenas podrán elegir, pues mira, para el libro primero nos gustaría que apareciera esta ilustración. Para el libro segundo, la ilustración que nos gustaría sería esta. Y eso será incluido pues en tanto la versión regular en tapa dura como la edición en tapa blanda, como una ilustración adicional. Muy bien. Hombre, estas manchas de café están muy chulas. Si me quedaran a mí así cuando hago una mancha, estaría ahí hay arte, ¿eh? Bueno, tenemos el dado y el lápiz también, lo que decíamos, para jugar con un dado si queremos, un dado de 10, en este caso personalizado con el lobo solitario. El logo del lobo solitario. La segunda ilustración para el segundo libro. Y la Trailblazer Guide, la hoja de ruta del lobo solitario, es un cuaderno que no es un mero cuaderno en blanco con una portada bonita, sino dentro, siguiendo el formato del Necronotebook, que verás un poquitín más abajo que sacamos en Chusku Sulhu, tendrás las ilustraciones del lobo solitario como marca de agua para que ese cuaderno tenga un valor añadido. Son unos cuadernos muy, muy bonitos que han sorprendido muchísimo a la gente con Chus y que en Lobo Solitario serán prácticamente iguales, pero con la temática de lobo. Ahí podrás apuntar todas las digamos,
recompensas que obtengas con un libro y pases al otro, las pistas que vayas descubriendo, el equipo y tenerlo a mano. Muy bien. Más ilustraciones, ¿no? El libro Ujú. 3, mapas. Y en las 50.000, pues un hito. Nosotros hemos adquirido de Francesco Mattioli, el cartógrafo oficial de Lobo Solitario, la posibilidad de incluir nuestros mapas rotulados en castellano, no en el italiano original ni en inglés, sino completamente en castellano, a gran formato de cada una de las regiones que vamos visitando en cada uno de los libros. Como te decía antes, esto es una historia que va transcurriendo en ese mundo que es el mundo de Magnamun, y vamos visitando diferentes regiones y lugares de Summerland, Calte, y eso está reflejado en esos mapas. Hemos sacado unos mapas en un tamaño amplio para que podamos usarlos como un mapa real. Podrían servir para que estuvieran colgados en la pared, pero también para usarlos como parte de una campaña que quisiéramos jugar adoptando esos librojuegos a formato rol, que es perfectamente factible. ¿Qué te puedo decir? Además, esos mapas están incluidos en los mismos libros en formato en blanco y negro para los mecenas, o sea, los mecenas no, la gente que compre los libros por fuera de crowdfunding los tenga. Y además, esos mismos mapas en la edición coleccionista están en la contracubierta del libro. Voy a enseñaros la edición italiana, que es la edición, digamos, mejor de Lobo Solitario que había hasta la fecha, y esto es lo que me quería referir, ¿no? Veréis que está la portada, que aquí, esta es la edición italiana, que básicamente está en negro. La nuestra tendrá ese dibujo, ese grabado original de Eliezer Mayor, y veis que en la contracubierta está el mapa, ¿vale? Desplegable, que se puede usar, y la ilustración de Alberto Dal Lago, que es una auténtica pasada. Me gustaría enseñaros uno de los libros del Lobo Solitario, de los antiguos, de los años 80, pero no tengo ninguno aquí a mano, y veréis que la diferencia es abismal, ¿no? Pues eso estará incluido, y además esos mapas serán para los mecenas de Chus. Vale, De porque Chus, perdón, de Lobo. los mapas, o sea, aparte de que para situarte un poco, ¿no? en la historia, ¿también te pueden servir para tomar decisiones? Es decir, que te diga, tienes que ir hacia el norte, o tú mires el mapa y digas, mira, creo que es mejor ir por el oeste, o no, o es Personalmente, simplemente... yo te digo que no, porque en la historia original, cuando aparecieron por primera vez, esos mapas eran ilustrativos. Sí que te servían para saber por dónde te estabas moviendo, pero yo creo que no influían de una Claro. manera decisiva en la decisión que tomase. Pero Vale, sí vale. que te meten en el trasfondo de una manera increíble. Sí, Increíble. para ir controlando por dónde vas, ¿no? Ah, mira, pues ya estoy aquí. Sí, está interesante. Bueno, más la ilustración del libro 4, un póster. Sí, este es otra recompensa muy interesante. Nosotros cuando sacamos los libros o sacamos los crowdfunding, intentamos que lo que enviemos a los mecenas sea factible y sea dentro de lo que cabe útil. Nosotros podríamos dar enormes pósters, podríamos dar puzzles, podríamos dar postales. De hecho, lo hemos hecho en ediciones anteriores de crowdfunding, pero hemos ido aprendiendo con cada crowdfunding que puede ser más interesante. Entonces, lo que hemos metido en esta recompensa no es un mero póster sacado de uno de los libros, sino es una ilustración también exclusiva, un cartel de Se Busca, realizado por el dibujante de cómics internacional David Daza, que ha trabajado pues, para Marvel, ha trabajado para Dark Horse, ha trabajado para casi todas las grandes compañías del cómic americano y también nacional, y él, aquí vemos un ejemplo de una de sus ilustraciones de Boba Fett, pues va a realizar un cartel de Se Busca de una de las criaturas que nos podemos encontrar en esta primera saga del Kai. En un principio pensábamos sacar un monstruo que fuese, digamos, icónico, un Gorgas, ¿no? Un hombre lagarto gigante, o tal vez uno de esos enemigos que son muy similares a los goblins, ¿no? Pero uno de nuestros mecenas nos propuso, ¿por qué no sacar el personaje villano por antonomasia? Que no voy a decir nada por si alguien no ha leído los libros juegos, no hacer un spoiler. Y dijimos, oye, qué gran idea.
y ese señor es el que protagonizará ese cartel de Se Busca casi con total seguridad, ¿no? Y esta recompensa es doble, no solamente es ese dibujo fabuloso que podremos colocar encima de la estantería de IKEA donde pondremos los 32 Entonces, volúmenes. el póster este tendréis que enviarlo en un sobre cerrado y decir, no lo abráis hasta que acabéis de leer los libros, ¿no? Sí, bueno, no es una mala opción, no se me había ocurrido, pero es una buena idea. Lo que sí que te puedo decir es que vamos a intentar que el póster parezca realmente un cartel medieval. Y te lo explico porque en realidad es un truquito de editor o de creador de crowdfunding. Si nosotros nos comprometemos a enviar una lámina perfecta en formato impresión de ultra calidad y se daña durante el transporte. Nosotros no somos responsables de los daños del transporte. Pero si tú tienes un cartel de Se Busca, que es realmente un cartel de Se Busca, y se daña durante el transporte, le da un aspecto todavía más creíble. Entonces vamos a mandar unos carteles que estén envejecidos o que intenten estar envejecidos, para que la experiencia sea como con los mapas, que sea completa. Los mapas que vamos a dar no son un póster, son un mapa de verdad. Es un mapa realmente. El papel que usamos es el papel que se usa para los mapas. Y los que tienen ya Chus Cthulhu 2 en sus manos y tienen ese mapa de la isla de Riley, pueden comprobar que sobre él se puede escribir. Es un papel mate que se puede doblar muchas veces y esa sensación creemos que es importante y es interesante y le da vida a la serie y al regalo. Vale, sí, sí. Bueno, yo lo decía por el tema del spoiler, ¿eh? Sí, claro, eso sí, yo te entiendo, pero yo aproveché y metí la... Vale. Bueno, y aquí está la segunda parte de la recompensa de los 60.000, y es que el Torre es uno de los mejores guionistas de cómics que hay en España en estos momentos. También autor internacional, nos ha regalado la oportunidad de escribir un prólogo para los libros de Lobo Solitario. Él es un gran aficionado a los libros juegos y en concreto a Lobo Solitario. Y contar con las palabras de una eminencia como Juan en nuestros libros, pues para mí me llena de orgullo, y para los mecenas que no lo conocen será una forma de descubrir a este señor que prácticamente lo ha ganado todo en el mundo del guión, y yo estoy muy, muy orgulloso de que haya querido colaborar con Lobo Solitario y sobre todo con Selaeno Books. Vale, luego, bueno, a partir de aquí ya... Son las recompensas que esperamos. Bueno, le queda, yo creo que se va a desbloquear, bueno, esta seguro, y esta a lo mejor también, ¿no? Como mínimo, no sé, a ver, ya se verá, ¿no? Pero bueno, la ilustración que falta del libro quinto y esta también muy chula, ¿no? Una mini de Lobo Solitario. Esa es una de mis grandes deseos que se desbloquee, y creo que de muchísimos también aficionados a Lobo Solitario. Estamos hablando de una figura de Gary Morley, uno de los clásicos escultores de la Games Workshop, de la etapa dorada de la Games Workshop, que realizará para Selaeno Books y para los mecenas españoles una figurita exclusiva. Esa que está ahí es ilustrativa, es una que ya existe, será un diseño completamente nuevo. Esa figurita será casteada o será fabricada en metal blanco con moldes, siguiendo digamos, la técnica tradicional de modelado de figuras que se usaba en los 80 y en los 90, porque creemos que debemos preservar ese espíritu siempre, ese espíritu del libro juego clásico, y para nosotros es un orgullo que esto se lleva adelante. Y ya la última, esta que también es chulísima, pero claro, ya bueno, es ahí complicada, estamos soñando complicada. a otro nivel. Muchísimos mecenas nos escriben pidiendo que eso se lleve a cabo, ese libro de arte del Lobo Solitario. Nosotros nos comprometimos con que íbamos a hacer crecer el equipo de colaboradores para que los libros estuvieran cuanto antes. Producir este libro es muy, muy caro. Nosotros no podemos sacarlo como un add-on
en el que compren determinadas personas y determinadas no. Tenemos que producir una tirada mínimo de 1000 ejemplares, ¿vale? Para que salga medianamente rentable, porque es un libro de ilustraciones de verdad, es un libro completo, no es un grupo de fotocopias ni nada por el estilo. Y esa cantidad no es aleatoria, se ha elegido porque eso nos permitiría sacarlo y poder entregarlo gratuitamente a los mecenas, pero no queremos perderlo. Si por casualidad no llegamos a esos 100.000 euros, se rescatará la idea y nos planteamos la forma de sacarlo para el siguiente crowdfunding de otra manera. El problema del siguiente crowdfunding es que va a ser un poquitín más caro que este, porque son 7 libros en vez de 5. Y tenemos que buscar la manera de encajarlo. Y ahora aquí te voy a hablar de una de las sorpresas que teníamos previstas y que nos gustaría desvelar en exclusiva en Círculo Friki, ¿vale? Y eso que ya llevamos bastante tiempo y ya se está haciendo a lo mejor un poquitín largo para los oyentes, los espectadores, pero vamos a esa característica. Este libro va a incluir las ilustraciones clásicas de Lobo Solitario. Además, las portadas clásicas de Lobo Solitario que son inéditas en nuestro país. No estamos hablando de las primeras ilustraciones de Ricardo Recio, sino las ilustraciones de Gary Chalk. Salga o no salga el libro de arte de Lobo Solitario, nosotros lo vamos a incluir en todas las colecciones que vamos a publicar. Vamos a rescatar ese arte que lleva desaparecido desde el 85 aproximadamente, porque muchos de esos libros y de esas portadas desaparecieron con los diferentes cambios de editorial. Esas obras se destruyeron. Nosotros estamos trabajando en restaurarlas y publicarlas por primera vez en una edición completa. Aparecerán las ilustraciones de Richard Longmore, aparecerán las ilustraciones de Gary Chalk, ¿vale? Y las portadas de Alberto Dal Lago y las portadas de Gary Chalk. Pero además, si logramos desbloquear el libro de arte de Lobo Solitario, nos hemos puesto en contacto con Alejandro Colucci, que fue el que creó las portadas y las ilustraciones exclusivas del año 2005, que sacó Timon Más en una edición muy, muy pequeñita, y le hemos planteado la posibilidad de unirse a la campaña de Lobo Solitario y que sus ilustraciones, que son auténticas maravillas, y sus portadas, que son una auténtica pasada, se incorporen también a este libro de arte. Y así tendríamos portadas de Gary Chalk, portadas de Alberto Dal Lago, portadas de Alejandro Colucci. O sea, increíble. Y ilustraciones de cada uno de los 5 libros, de cada uno de los grandes autores que han ilustrado Lobo Solitario. Y aún así hay muchísimos autores que nos quedamos por el camino. Me encantaría poder incluir también las ilustraciones originales de 1984 de Richard Recio, pero es imposible porque ese autor, ese ilustrador desapareció del circuito, y aunque hemos intentado contactar con la editorial que publicó la última de sus obras, que fue en el 2003, no hemos obtenido respuesta ni hemos podido dar con él. No podemos duplicar una portada sin permiso del autor, o por lo menos de la editorial. Altea Junior ya no existe, o ya no existe como la Altea Junior que nosotros conocimos cuando éramos niños, y no podemos contactar con Ricardo Recio. Esa es la espinita que se nos queda, pero bueno, veremos qué se puede hacer. Seguiremos intentándolo hasta el último día para recuperar esas ilustraciones que todos tenemos en el recuerdo. Pues sería muy bueno, bestia. ojalá se llegue a esa cifra, aunque ahora mismo está lejana. Da un pelín lejos, pero quién sabe, Bueno, aún quedan 17 días. Nunca se sabe. Hasta el final no está todo acabado. Es posible, todo es posible. Si alguien aún está dudando, ya sabe. Hombre, como recompensa es una pasada. Ojalá. Vale, aquí tienes parte del equipo. Sí, aquí los que sois, ¿no? Y ya está, ¿no? Yo creo que... Y luego está el equipo de traducción, que no lo hemos incluido para no hacerlo demasiado largo. Nuestras redes sociales, toda la gente que ha colaborado con nosotros, la gente que está colaborando en estos momentos, y vamos a darles toda la publicidad que podamos, porque realmente esas instituciones, vosotros, por ejemplo, que nos estáis dando difusión, pues os incorporaréis a nuestro digamos, grupo de amigos, de colaboradores que realmente apreciamos la labor que hacéis. Pues muchas gracias. Muchas gracias. No, mira, ahora has hecho mención al tema de la traducción. Te quería preguntar, ¿los traductores forman parte de vuestro equipo? ¿Es una empresa externa?
Vale, nosotros tenemos una directora de traducción que trabajó con nosotros en Chusku Sulhu y tenemos un proofreader que en el Reino Unido. Tenemos dos exactamente. Tenemos al autor de librojuegos, Jonathan Green, que siempre hace las reviews cuando nosotros pasamos algo del español al inglés. Y también a Lee Braddock, que es nuestro, digamos, asesor de idioma también en Reino Unido, ¿no? Y Carla López Mederos, que es la traductora experta en traducción, interpretación y en traducción literaria, que es una de las profesionales más espectaculares que nos hemos encontrado. Ella no solamente traduce los libros, sino digamos que se mete en el papel del autor para intentar trasladar ese tono perfecto a la traducción. Nosotros no podríamos trabajar sin Carla, pero además de Carla, para este proyecto, que son 5 libros y que va a ocupar bastante tiempo, vamos a incorporar nuevos traductores. Y eso no es todo. Contamos con el asesoramiento de la gente de Proyecto AON, que desde el primer momento se volcaron con nosotros para que esta labor de recuperar Lobo Solitario funcionase. Y tenemos esos asesores, esos expertos en el lore, en el trasfondo de Lobo Solitario, que van a hacer que la traducción sea lo más ajustada posible a la traducción que desea un fan radical o espalda plateada de Lobo Solitario, ¿no? Que esos gentilicios, esos plurales, todos los lugares sean adecuados y no nos los saquemos de la manga, ¿no? Yo creo que eso es muy que importante. sea una traducción respetuosa con la obra y, bueno, y sobre todo adecuada, ¿no? Claro. Sí, eso lo cuidamos muchísimo. Vale. Bueno, yo creo que más o menos, no sé si hay algún... Bueno, yo... Mira, te voy a hacer una pregunta, lo que pasa que la tendría que haber hecho antes, pero es que ahora me ha venido a la cabeza. Los libros, bueno, en un libro juego normalmente pues con las decisiones haces varios caminos y eso te suele llevar a diferentes finales a veces, ¿no? Finales más buenos, más malos. Claro, en este caso, que es una saga y que hay una continuación con varios libros y tal, ¿de final también hay varios o hay un final y los caminos pues son más duros o menos duros según las decisiones o incluso puedes morir por el camino, entiendo también, ¿no? Vale, tú ten en cuenta que al ser un librojuego de combate es muy posible que puedas acabar muerto en uno de esos múltiples combates. Pero Lobo Solitario no es una colección de finales aleatorios. No, es muy difícil que el protagonista acabe muerto por una mala decisión o por un componente, digamos, aleatorio. Eso sí que pasa en los librojuegos de Elige tu propia aventura tradicionales, en los que hay múltiples finales. Lo que hablábamos antes de Chusku Sulhu. Nosotros creemos que los finales en Chusku Sulhu son un plus, un añadido, el ver cómo el autor, en este caso yo, Leandro, Ginny, Jen, cualquiera de los que han trabajado en Chusku Sulhu, es capaz de rizar el rizo y buscar un final aún más horrible para Lovecraft. Pero en el caso de Lobo Solitario no, hay una progresión. Aquí, si vas a morir, no va a ser porque en vez de ir a la izquierda, fuiste a la derecha. Vas a morir porque básicamente lo que hiciste era una barbaridad o te enfrentaste contra un enemigo con el que no podías o no has tomado las suficientes pociones de curación como para seguir adelante. Así que por eso, en ese sentido, no te preocupes, ¿no? El personaje no va a tener un final abrupto. De esa manera es muy difícil encontrar. Puedes morir, pero si no mueres y vas avanzando, llegas a un final que supongo que será el final, ¿no? De la historia, ¿no? Vale, el adecuado. Para poder continuar con la siguiente. Exacto, sí, esa es la duda que tenía. Pues sí que hay libros que tienen finales totalmente distintos, pero claro, aquí pensaba, al ser una saga, tampoco puedes tener finales muy diferentes, porque luego como las unes con el siguiente libro, ¿no? Efectivamente, ahí está. O acabas muerto, o es que estoy mirando el libro aquí para buscar algún ejemplo, pero claro, es que es un libro tan grande, o acabas muerto o acabas cumpliendo la misión. Pasa que como debería para llegar funcionar. al final, pues tienes muchos caminos, que algunos serán más duros o menos duros según las decisiones que hayas tomado. Llegarás más herido o menos herido. Vale. Y descubrirás que con cada lectura hay secciones de Magnamund, lugares de Magnamund que te irán sorprendiendo, ¿no? Y eso es muy, muy interesante.
Y si mueres, ¿qué haces? ¿Vuelves al principio o vuelves a la última decisión y pasas por otro lado? Tú sabes que en los años 80 nosotros desarrollamos una capacidad interdigital que... Iba a decir una burrada, que me voy a callar, que fue muy importante, ¿no? El tema de tener 4 dedos en 4 decisiones que habías tomado antes y otros 4 dedos en otras 4 y acordarte dónde llevaba cada parte y poder volver atrás era fundamental. Nadie quería volver a empezar la historia desde cero. Yeah. Pero lo bueno que tiene el Lobo Solitario es que no es tan complicado, ¿no? No es como, por ejemplo, el Laberinto Mortal, el librojuego de Ian Livingstone, donde un giro podía llevar a otro giro y otro giro. De ahí era un laberinto y al final no te daban las manos para poder volver atrás en caso de un error, ¿no? Vale. Oye, yo es que yo soy de los que le gustaba leer todos los caminos posibles. Era que yo, ¿qué pasa si hubiera ido por ahí? ¿Y si hubiera ido por ahí? ¿Y si hubiera hecho esto? Y empiezo, y bueno, me lo acabo leyendo todo. Sí. Yo también, yo soy de eso, pero yo soy de la generación Elige tu propia aventura. A mí me encanta Elige tu propia aventura. De hecho, son mis libros favoritos. La mayoría de la gente piensa que Elige tu propia aventura, al ser más infantiles cuando surgieron, eran libros que no tenían un nivel de fandom demasiado grande. Pero te digo, esos libros rojos, esos libros que nosotros recordamos, vendieron 250 millones de ejemplares en el mundo entero. Eso no lo consigue ahora nadie. Porque eran libros muy, muy divertidos. Y lo bueno de esos libros era ver qué cosas horribles te pasaban o qué cosas fabulosas te pasaban. Yo estaba encantadísimo de leerme todos los finales, saber dónde me perdía en el hiperespacio, saber cómo me comían las hormigas en Prisionero de las Hormigas. Y eso lo llevé a la colección de Chus, que es digamos, mi niña, mi orgullito, mi obra para el futuro, y quería que la gente cuando lo leyera dijera, quiero ver cómo me voy a morir en la siguiente página, quiero saber qué cosas horribles se le ha ocurrido a este loco para torturar al personaje, ¿no? Cómo acabar con mi sistema nervioso extraído y metido en un frasco mientras contemplo cómo las moscas se posan en mis globos oculares y no puedo espantarlas porque ya no tengo manos. Eso Sí, sí. Bueno, pues ya, yo creo que ya no tengo más preguntas, creo yo. A mí yo creo que me ha quedado todo claro, lo has explicado súper bien. Ha sido muy interesante porque hemos conocido muchas cosas que no sabíamos y vamos, que el proyecto este ya es un éxito. Normalmente siempre digo mucha suerte con el proyecto, a ti no te hace falta, pero bueno. La verdad es que es lo que te decía, volver a agradecer a la gente, y si alguien se lo está pensando, si dice contra, y cuál es mi beneficio por apoyar a esta gente a sacar unos libros juegos que no sé ni siquiera lo que son o si me van a gustar. Yo lo que sí suelo decir a la gente es que en estos momentos no es solamente el Lobo Solitario, que es una serie fabulosa y la mejor manera de introducirse en el mundo de los librojuegos de segunda generación, sino también es crear un ecosistema de nuevo que desapareció en España para que puedan aparecer novedades, para que los autores buenísimos que tenemos en nuestro país, que escriben librojuegos de la hostia, reconocidos en el mundo entero, puedan tener el camino abierto de nuevo a las estanterías. Lobo Solitario es solamente mi gato ahí, súper. Gato solitario. El Lobo Solitario es no solamente esa obra de recuperar lo clásico, sino es recuperar lo mejor de lo clásico para que la gente que está empezando, la gente que quiere dedicarse a esto, tenga un ecosistema en el que prosperar. Cualquier mecenas que compre Lobo Solitario no se va a arrepentir, pero además está construyendo afición. Eso creo que es un buen si alguien resumen duda, final. ya sabe. Si es que está todo dicho, si es que lo has explicado perfectamente. O sea que, nada, los que os interesa la saga y aún no os hayáis convertido en mecenas, os dejaremos el enlace en la descripción del vídeo para que ojéis la campaña y os convirtáis en mecenas si os interesa. Si aún queda alguien pendiente,
ya sabéis dónde... Hombre, hay bastantes, ¿no? Que siguen el proyecto y aún no han dado el paso, ¿no? Sí, es curioso, tenemos unos 1.300 y pico seguidores y 800 y muchos mecenas. En las fechas, nosotros elegimos las fechas también de una manera premeditada, ¿no? Mucha gente, si tú estudias teoría de crowdfunding, te dice que el único mes en el que no debes lanzar nunca un crowdfunding es enero. Pero eso tiene una doble interpretación, porque en enero no se lanza ningún otro crowdfunding. Tú no tienes competencia prácticamente con nadie. Entonces, si tú lanzas tu crowdfunding en enero, un crowdfunding potente de un producto que realmente sea bueno, no te vas a encontrar que estás chocando de frente con el juego de tablero de los Masters del Universo. No vas a estar chocando contra la gran superproducción americana de ese momento. Es lo que te decía, el mundo del crowdfunding es mucha suerte, es mucha planificación y sobre todo tener productos que no es que sean buenos, sino que sean excelentes y que sean lo que el lector necesita o en este caso el mecenas necesita. Pues nada, Eduard, no sé si querías añadir algo más, llegados a este punto. Con todo lo que he hablado, que no os he dejado ni decir nada, ¿no os parece ya suficiente? Mejor que estamos los dos con la voz, que ya ha ido bien que hablaras más tú. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Quién mejor que tú para hablar sobre tu proyecto? Sí. Si es no, de hecho es eso, nosotros estamos aquí escuchando. Yo lo que espero es haber transmitido a los mecenas o los posibles futuros mecenas la pasión que realmente no solo yo, sino toda la gente en CELAE nos sentimos por este género y por todos los productos que lanzamos, todos los librojuegos que lanzamos, tanto los clásicos, que fueron nuestra cuna, a las novedades que iremos incorporando a lo largo de este año y los siguientes. El librojuego es muy, muy divertido. El librojuego es muy interesante para crear lectores. Es muy, muy interesante para que la gente que no lee redescubra la lectura. Espero que eso lo estemos transmitiendo bien y que lo hayáis notado en mi forma de hablar. Hombre, se nota que estás enamorado del concepto librojuego, ¿eh? Eso... No, te gusta lo que haces y lo transmites, y eso se nota. Eso se nota. Pues nada, llegados a este punto, Eduard, muchas gracias por acompañarnos, por dar a conocer este proyecto tan interesante de Lobo Solitario, que esperamos que puedas llegar a esos 100.000 y que se pueda desbloquear ese libro de arte de Lobo Solitario. Y nada, pues a los demás esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta pronto. Adiós.